Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Los saludo en el nombre del Señor. Qué bueno poder verles. Qué bueno. Está lloviendo, así que gracias al hermano Ricardo por su oración. Siempre oramos por lluvia. Eh, Debo confesar que, que luché harto en esta instancia, eh, no solo con la palabra, sino con todo lo previo que se genera, porque Satanás no quiere que nos paremos aquí. Debo confesar que en algún momento me quise apartar o quise eh, aplastarlo por alguna forma, pero después a través de un hermano recordé que no se hace mi voluntad, sino que yo me someto a la voluntad del Señor y hago lo que Él me dice que haga. Muchas de las cosas que nosotros hacemos eh, va con nuestra voluntad, va en contra de nuestra voluntad, pues y tenemos que romper esa barrera de alguna forma para poder hacer esa voluntad del Señor. Así que doy gracias por la oración de mi hermano. Sin duda que la oración es poderosa. Y quiero partir esta mañana leyendo Proverbios, un proverbio del 16, Proverbio 16, del 1 al 5. Y dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Hermano, antes de comenzar, quise partir de esta forma para preguntarle cómo está usted, cómo está su corazón esta mañana. ¿Logró la alabanza, la adoración que estábamos haciendo al Señor, cambiar ese corazón duro con el que entramos por un corazón de carne y enseñable y edificable? ¿Logró todo lo previo a la palabra hacer ese cambio? Debo confesar que cuesta un poco. Muchas veces el tiempo previo nos logra preparar el corazón para recibir la palabra. Y como no logra preparar el corazón, no es recibida por el receptor. Así que si me permiten orar, quiero orar nuevamente por el mensaje de esta mañana. Dios mío, Padre amado, Señor, seguimos en tu presencia, Señor. Oramos esta mañana, Señor, para que usted tome el control, Señor, de lo que está sucediendo en este lugar, Señor. Que el mensaje, la palabra, Señor, su palabra, Señor, pueda ser expresada, explicada de la mejor forma posible, Señor. Y a mis hermanos, Señor, orar para que, Señor, puedan cambiar de alguna forma ese corazón duro, ese corazón de piedra por un corazón de carne, Señor, enseñable, edificable, y que todo lo que, Señor, usted pueda hacer esta mañana sea para glorificar su nombre, Señor. Es por el cual el motivo por el cual nos reunimos, Señor, por el cual queremos exaltar su nombre, Señor, pero también queremos conocer de su palabra, intimar con usted, Señor, y entender lo que usted nos pide a nosotros, que ya confesamos que usted es el Señor nuestro, Señor. Es un camino que demanda crecimiento, demanda obediencia, Señor, pero no lo queremos hacer en la carne, Señor, queremos hacerlo en el Espíritu, Padre, y que todo sea para su gloria, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, quiero dar gracias a Dios porque, como les decía al principio, me someto a su voluntad para estar aquí. Hace exactamente un año, como familia, con mi esposa, quizás pasamos una de las más grandes aflicciones que hemos tenido como familia, que es cuando se enferma un hijo.
Ustedes la ven caminando ahora, que se va directo a la galletita ahí de la Santa Cena. El año pasado no estaba en esa condición. Eh, las enfermedades respiratorias, eh, creo que desde el año pasado a este año han tenido una alza importante. Y ya la influenza ya no es la típica influenza que conocemos, que es un simple resfriado. Ahora está atacando más fuerte. Es la misma influenza, pero está atacando más fuerte. Paz tenía 9 meses. Después de varias consultas médicas, para allá, para acá, medicamentos, no dieron resultados, la tuvimos que llevar de urgencia, con problemas serios para respirar, le costaba mucho respirar, y cayó hospitalizada por 10 días. La llevamos acá a Talagante, de Talagante nos trasladaron al Félix Bunne, y allá detectaron que iba con neumonía y tenía el virus sincicial. El sincicial pasó a neumonía en el fondo. A todos los que conocen un poco la historia, yo siempre les digo que los primeros 10 días creo que yo lo llevé de buena forma. Luego le dieron el alta, alcanzó a estar 5 o 6 días en casa y cayó nuevamente por otro virus. El virus metaneumovirus, creo que lo dije bien. Metaneumovirus, que es un primo del sincicial, pero es un poco más fuerte. No lo queríamos llevar al servicio público porque se deduce de alguna forma que salió con el virus y el virus demoró 5 o 6 días en incubar y al séptimo día ya estaba de nuevo en los pulmones. Optamos por llevarla a una clínica, entendiendo que los costos de una clínica son muy elevados, pero a esa altura el costo no importaba, importaba la salud de mi hija. Hoy, por gracia y por misericordia, mi hija está bien, con tratamiento, pero está bien. Ustedes la ven caminando, ya está caminando firme, digamos, pero sin duda no fue un tiempo fácil. Yo, creyendo que estaba firme, la verdad, hermano, no estaba muy firme, que digamos. Pero el Señor nos hace fuerte a través de la tribulación. Y usted se preguntará por qué parto de esta manera. Porque puedo, hoy, en tiempos de calma, puedo destacar dos grandes enseñanzas. Pueden haber más, pero quiero destacar dos grandes enseñanzas. La primera, que no es bueno, por ningún motivo, en cualquier tribulación que usted tenga, apartarse de la iglesia. En la tribulación, en la aflicción, es cuanto más necesitamos de la iglesia, porque es el medio, el orden que dejó Dios para edificar a su pueblo. Y yo en ese tiempo me aparté un poco, pero por lo viral. Yo quería venir, pero como era viral todo el tema, no se podía. Me aparté un poco a raíz de esto. Esta es la primera enseñanza que yo rescato. Ahora yo los quiero animar, independientemente de la dificultad o aflicción que usted esté pasando, por favor, no se aparte de la iglesia. Es aquí el mejor lugar donde usted puede pararse de alguna forma cuando ya no tiene fuerza. La segunda lección que vi, perdón, puedo repetir, ahí pueden haber muchas más, pero la segunda importante es que cuando no hay fuerzas para orar, cuando uno ora equivocadamente, es la iglesia la que sostiene la oración. Recuerdo un día que nos turnábamos con mi esposa porque ella tenía que quedarse y para descansar yo me quedaba en la noche y nos turnábamos. Ella se quedaba 12 horas, yo me quedaba 12 horas. Los primeros días fueron así. Y cuando no hay fuerzas para orar, recuerdo que el hermano Sebastián nos acompañó en un acto de amor. Oró por nosotros cuando nosotros no estábamos orando, cuando no, y oraba, y lo poco que orábamos mal. Él oró por nosotros. ¿Qué les quiero decir con esto? No sea parte de la iglesia. Entre los cuerpos, entre el cuerpo nos podemos sostener. Hice esta introducción porque quiero recordar un poco
la importancia de la importancia de la iglesia local. En Mateo 16, 18, palabras del Señor Jesús, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán de ella. Esta es una palabra que ha generado un poco de controversia, porque algunas personas tienden a confundir que la roca es Pedro, pero en realidad la roca es la confesión que hizo Pedro, que están 2 versículos más atrás, porque el Señor Jesús le dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre esa confesión es la que está diciendo nuestro Señor que es la que edificará la iglesia. Pero el punto central es que es nuestro Señor Jesucristo el quien edifica la iglesia. Es Él quien sostiene la iglesia, ¿no es cierto? Y a través de eso, nuestro Señor, nuestro Dios, ha creado un plan perfecto para que no solo sea una iglesia, sino que sean muchas las iglesias en las que compartan la palabra de Dios. Y podemos leer Mateo 28, 18 al 20, y dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, no solo Cristo que edifica la iglesia, sino que da la facultad de que puedan haber muchas iglesias en diferentes lugares, en diferentes locales, para hablar de su palabra, porque Él es quien sostiene la verdad, ¿no es cierto? Si nos vamos un poquito más analizando en el global, la mayoría de las cartas, por ejemplo, fueron escritas a iglesias. Todas estas cartas fueron escritas a la iglesia, por lo tanto, en la iglesia primitiva ya habían muchas iglesias que estaban predicando de la palabra del Señor. Voy un poco más allá. En Apocalipsis 1:4 dice Juan: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están dentro de su trono. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que estaban en Asia: Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, desde la iglesia primitiva ya el concepto de iglesia ya estaba enmarcado, ¿no es cierto? Es por eso la importancia de la iglesia. Pablo le deja instrucciones a Timoteo. En primera de Timoteo 3:15 le dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Deja instrucciones muy claras a este varón joven que sepa cómo conducirse en la iglesia, ¿no es cierto? Podríamos descifrar esta palabra, por ejemplo, cuando se refiere a columna, ¿no es cierto? Cuando se refiere a una columna, todos conocemos que la columna es la que sostiene hablando de una casa, es la que sostiene la estructura, ¿no es cierto? Si la columna se derriba, la estructura se cae. Es por eso que dice que es la columna, es la columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? Se preguntará usted. Pues me imagino que sabe cuál es verdad. Hace el ejemplo, por ejemplo, cuando Sansón derribó el templo, se fue directo a la columna y rompió la columna y se cayó todo el edificio. Y aquí voy directo al mensaje. Voy directo al mensaje. Esto es a modo de introducción. Les quiero compartir lo que está en Efesios 4:11. Efesios 4, del 11 al 16, perdón, en donde se va a centrar el mensaje esta mañana. Simplemente era la introducción para recordar la importancia de la iglesia en todas las instancias, en todas las dificultades, en todas las aflicciones que podemos tener como hermanos, en donde nos podemos sostener los unos a los otros. Amén.
La palabra del Señor dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, destaquemos esta palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las santimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para contextualizar un poco, Pablo, el apóstol Pablo estuvo aproximadamente 3 años en la iglesia de Éfeso. Y el propósito de esta carta en general, era fortalecer la fe de los creyentes mediante la explicación de la naturaleza y el propósito del cuerpo de Cristo. En esta carta, Pablo ocupa maravillosas referencias, por decirlo así, en donde llama a la iglesia, sabemos cómo la llama cuerpo, ¿no es cierto? La llama un templo, la llama una novia y también la llama un soldado. Son palabras que usa Pablo para explicar la importancia de la iglesia. Todas estas definiciones, de alguna forma, que es cuerpo, templo, la novia y un soldado, muestran como propósito que toda la iglesia debemos trabajar con un mismo fin, ¿no es cierto? Con un mismo propósito, que es glorificar a nuestro Señor. Amén. Por lo tanto, todo lo que, lo tengo aquí anotado, por lo tanto, todo lo que trata de bloquear eso, que por ejemplo son las murmuraciones, chismes, críticas, celo y odio, son barreras que impiden eso dentro de la iglesia. Nuestro pastor está hablando de Filipenses, y en Filipenses, al igual que en Éfeso, también llama, motiva y busca fortalecer la fe y la unidad del cuerpo, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo lo que conlleva al chisme, crítica, celo y odio, hay que echarlo afuera. Amén. Todo lo que no me edifica, mejor me lo reservo, ¿no es cierto? Porque si voy a hablar para generar división, mejor me lo reservo. Y recuerdo las palabras que dijo nuestro hermano Sebastián en la coordinación pasada, dándole la bienvenida a los hermanos nuevos, que si hay algo bueno, es de Dios. Y si hay algo malo, es de nosotros. Pero con la finalidad de mostrar que nuestra mirada no tiene que estar en nosotros. Porque nosotros los que de alguna forma nos paramos acá, van a haber fallas. Y debo confesárselo, si usted busca el error, busca la falla, lo más probable es que la encuentre. Pero su mirada no tiene que estar puesta en mí. Su mirada tiene que estar puesta ahí. Una noticia que vi decía que muchos hermanos se cambian de iglesia, que está siendo muy común eso, que hermanos se cambian de iglesia buscando la comodidad, pero no miran ahí, y nunca encuentran la iglesia porque su mirada está en otro lado. Mire, escuché una ilustración, la escuché,
Eh, y a modo de ilustración, quiero recalcar eso, es una ilustración. Un joven se acerca a un pastor y le dice, ¿sabe, pastor? Vi esto, y sabe que me quiero ir. Me quiero ir de esta iglesia porque por esto, me quiero ir. El pastor, es una ilustración, vuelvo a repetir, esto no ha ocurrido, es una ilustración. El pastor le dice, ok, si te quieres ir, está bien. Las puertas, aquí nadie, no se obliga a estar a nadie acá, pero antes de que te vayas, toma un vaso, llénalo con agua, y date, ¿está bien dicho? Dese una vuelta por toda la iglesia y después se va. ¿Ok? El joven siguió siguiendo la instrucción, pescó el vaso, lo llenó con agua y se da la vuelta con el vaso lleno y no derramó ninguna gota. Llegó el vaso llenísimo, igual que como salió. Y le dice el pastor, ¿y cómo te fue? Bien, pues no boté ninguna gota de agua. Ah, buenísimo. ¿Y por qué no botaste ninguna gota de agua? Porque mi mirada estaba aquí, pues. Todo mi esfuerzo, toda mi atención estaba en el vaso con agua. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que es exactamente lo mismo. ¿Dónde tiene que estar su mirada? En la cruz. Como varones, mire, ayer en la reunión de varones fue un hermoso tiempo porque nosotros estamos estudiando la cruz. Estamos estudiando la cruz y sus efectos. Y sus efectos son muchos. Los últimos tres que estudiamos, que la cruz nos mata, que la cruz nos da vida y que la cruz quita la maldición, que fue la enseñanza de ayer y que fue muy buena porque entendimos que era el propósito de Dios que pasara de tal forma que pasó. Y hicimos un paralelo entre lo que ocurrió en Génesis con lo que ocurrió en el Nuevo Testamento y así cumplió a cabalidad. Era la forma en que el Señor Jesucristo tenía que padecer. Y era porque también tenía que cumplir la profecía. Entonces, estamos en eso. No perdamos la mirada, no perdamos eh, en donde tenemos que poner nuestra atención, que es en Jesucristo. Vuelvo a repetir, si ustedes miran a todas las personas que tenemos la oportunidad de predicar, de pararnos, de coordinar, y cometemos errores, yo he cometido varios, pero no me mira a mí, hermano. Mire a Cristo, a Él tenemos que mirar. Vamos, seguimos, vamos a analizar cada versículo para que podamos entenderlo un poco mejor. Voy a leer el 11 de nuevo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si usted se va un poquito más arriba, está hablando de los dones. Está hablando de los dones del Espíritu. Y voy a recordar una prédica, muy brevemente, que nos dio el pastor con respecto a los dones. Que es Dios el que da los dones de acuerdo a la persona, al individuo, el Dios es el que da los dones. ¿Pero para qué da los dones? Para que nosotros pongamos nuestros dones al servicio de la iglesia y asimismo ayudamos a crecer al que está bajo. Porque ciertamente nosotros todos empezamos en una etapa distinta, por lo tanto cada uno de ustedes tiene un crecimiento distinto. Pero ¿qué dice la palabra? Que todos tenemos que llegar a la plenitud, lo tengo aquí, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces todos tenemos un camino que avanzar. Unos más rápido, otros más lento, pero todos tenemos que avanzar en el conocimiento del Hijo de Dios. Es por eso que hace mención que él mismo, ojo con eso, porque él mismo constituyó a los que son apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Él tiene el poder para sacar, poner a quien quiera, porque Él es soberano en esta tierra. Él tiene el poder y va a tener el poder para mover a quien tenga que mover
para que su plan perfecto siga avanzando. O sea, si no estoy yo aquí en la otra oportunidad, es porque el Señor puso a otro. Pero su plan va a seguir avanzando, porque Él es soberano en esta tierra. Y como decía al principio, en esta oportunidad, con diferencia a otra, me costó, pero me someto a la voluntad del Señor. Muchas veces no queriendo hacer lo que el Señor quiere, hago lo que el Señor quiere. Sigamos, ¿para qué? Y aquí se muestra el propósito de la iglesia. ¿Para qué nos congregamos domingo tras domingo? ¿Para qué hacemos los ministerios? Al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, la palabra perfeccionar implica tomar algo que no está perfecto y que lo moldea para ser lo más cercano a perfecto y útil. Eso es por definición perfeccionar. Tomar algo que no es perfecto, que le falta algo, que lo empieza a trabajar, que lo empieza a moldear para llegar a la perfección o a la casi perfección y hacerlo útil. Por eso hay una palabra que hace la referencia a que somos vasijas de barro, ¿no es cierto? Que somos moldeados por el alfarero con su palabra, con su edificación. Porque vuelvo a repetir, es Cristo el que edifica a su iglesia. Santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos, hermano. Porque somos, vuelvo a repetir, Él nos está perfeccionando para buscar la santidad, para llegar a la santidad. Quizás no lo logremos, quizás sí, pero es un camino en el cual tenemos que avanzar. Hablaba con una persona en la semana, yo le decía, cuando uno hace su confesión de fe, sale del mundo y pasa de muerto a vivo, de la muerte eterna pasa a una vida eterna, pero pasa a ser la gran familia de Cristo. Vuelvo a repetir, es por eso la importancia de la iglesia y de congregarse. ¿Para qué? ¿Para qué nos congregamos? Para la hora del ministerio. Y cuando hablamos de hora de ministerio, alguno pensará, esto es trabajo de los que lideran la iglesia, de los líderes de ministerio, de los líderes de alabanza, de los pastores. No, cuando hablamos la hora del ministerio, ese es su conjunto, en su global, en el total. Todos somos la hora del ministerio, todos somos santos, todos tenemos que caminar hacia la santidad. Entonces, cambia un poco el concepto, porque ya no soy solo un miembro, ¿no es cierto? Ya no soy solo un miembro de la iglesia, sino que soy parte de la iglesia. Me hago parte de la familia de Cristo. Ya no soy un individuo que viene a la iglesia, soy parte de la iglesia. Y cuando digo parte de la iglesia, me hago cargo de mi iglesia, de lo bueno y de lo malo. Porque sin duda que somos una iglesia imperfecta, pero vamos camino a la santidad. Por lo tanto, me hago cargo de lo bueno, pero también me hago cargo de lo malo. Y camino hacia allá. Y si veo algo malo, trato de que se corrija. Pero ya no somos individuos, voy a ser redundante, individuos individuales. No, somos parte del cuerpo de la gran familia de Dios. Por lo tanto, nos tenemos que sostener los unos a los otros. Eso dice, mire, el mismo capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero este soportarnos no es te soporto como tú eres. Este soportarnos viene de sostener, de yo te apoyo, de que si tú tienes una carga muy pesada, yo te ayudo a llevar tu carga, pero yo no suelto mi carga, porque tu carga es tuya, mi carga es mía, pero yo te puedo ayudar a llevar tu carga. Esto es típico en los cambios de casa, es el mejor ejemplo. Te doy un cambio de casa, vamos todos a ayudarte a llevar la carga. Yo te ayudo a llevar la carga, pero no suelto mi carga, porque yo mis quehaceres también los tengo que hacer. Pero sin embargo, dejo de hacer para ir a input tuya, en ir a ayudarte. Entonces, lo que quiero transmitir, hermano, es la importancia
de la iglesia y la importancia de que usted y yo entendamos de que ya no somos solos. Ya no estamos solos, hermanos. Somos una familia. Y es por eso que los animamos constantemente a orar. Y usted se preguntará, sí, oramos todos los martes, claro, pero a veces nos llegan peticiones, hermano. Yo digo, entonces, ¿toda la iglesia está bien? Si nos llegan peticiones porque estamos bien. Sin embargo, hay varias sillas porque hay mucha gente enferma. Varias sillas desocupadas porque hay mucha gente enferma. Y no nos enteramos. No nos enteramos. ¿Por qué? Porque no comparten la carga, hermano. Yo los quiero animar esta mañana, hermano, a que comparta la carga, que se sienta partícipe de esta iglesia. Con defectos, montones. Con aciertos, montones también. Tenemos aciertos y desaciertos, pero somos la iglesia del Señor. Amén. Somos la iglesia del Señor. Mire, yo me quiero sumar, voy a hacer un paréntesis, yo me quiero sumar al agradecimiento que hizo nuestro hermano Sebastián por la silla. Porque quizás muchos de ustedes no manejan la información o la interna, pero hace 2 semanas nos estábamos endeudando, hermano. Estábamos endeudándonos por la silla, perdón. Era la alternativa. No queríamos comprar la mitad. No era, quería la 100. Estuvimos a punto. Camilo, estuvimos barajando algunas opciones. Íbamos a llamar a algunos hermanos, íbamos a hacer un esfuerzo adicional. Y cuando llega el último día que se propuso como iglesia, Sebastián del Monte, y faltaba. Y después llegaron algunas ofrendas adicionales. Y después la iglesia puso el resto. Hermano, eso es por gracia y misericordia del Señor. No nos endeudamos. No nos endeudamos, hermano. Era la opción. Era la opción. Y por gracia y misericordia del Señor, no fue así. Y eso es por generosidad, hermano. Y vuelvo a repetir, les quiero transmitir la gratitud que hay en el corazón. No se imagina la gratitud que hay en ver las sillas nuevas. Para ustedes a lo mejor es un asiento, ¿no? Pero no, está lo sacrificial detrás de cómo se logró los asientos. Y así como fueron las sillas, también hemos tenido otras aflicciones. La otra vez lo mencioné, creo que nos tocó pagar una multa. Tuvimos que hacer un esfuerzo adicional para poder pagar la multa. O la construcción del templo. Nunca había, pero nunca faltaba para construir. ¿Me equivoco, hermanos? No había plata, pero nunca nos faltaba para construir. No sé de dónde salía. Pero por gracia y misericordia del Señor. No me quiero desviar. Sigamos analizando. Mire, lo tengo anotado textual. Hermanos, cuando hacemos nuestra confesión de fe, por gracia y misericordia de Dios nos ganamos la posición y potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero este es un camino sin retorno. Es un camino sin retorno, en donde solo nos queda avanzar. Vuelvo a repetir, unos más lentos, otros más rápidos, pero tenemos que avanzar en la edificación y en el conocimiento de Dios. Cuando tomamos esa posición, no es una posición pasiva. Vuelvo a repetir, ya no somos individuos, sino que somos parte de la iglesia, miembros de la iglesia. Y esa posición pasiva pasa a ser activa. Por lo tanto, los mismos dones que Dios nos dio en el estudio de los dones, recordamos que tenemos que estar a disposición de la iglesia. Y no solo asistir. Avanzo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, el pastor nos está hablando, como se dice coloquialmente, nos está dando duro con la unidad de la iglesia en Filipenses. Pero aquí también hace mención a la unidad de la iglesia y a la unidad de la fe. Porque eso es lo que tenemos que trabajar, en la unión. No, como decía al principio, la murmuración, todo lo que divide aquí no avanza. Todos tenemos que caminar hacia adelante. Ahora, ¿cuál es el conocimiento de Dios?
La palabra dice a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Voy a mencionar 3 puntos. Dice, el creyente alcanza el conocimiento de Dios por medio de la oración. Es tan importante orar que la oración lo puede llevar al conocimiento de Dios. Segundo, el estudio fiel de la palabra. Y tercero, la obediencia. Son 3 puntos que nos permiten avanzar en el conocimiento de Dios. 3 puntos que quizás usted sabe. Oración, palabra y obediencia. ¿Para qué estudia la palabra? Para obedecer. Me someto a la voluntad del Señor. Sigo avanzando. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema, voy a definir del diccionario, ¿no? Estratagema es astucia, fingimiento y engaño artificioso, para que nos quede claro esa palabra. Mire, hermano, el miércoles me tocó trabajar y me tocó también compartir con una persona que no creía en Dios. Y él me decía, es que yo creo en las cosas que veo. Yo soy de los que toca. Yo soy de los que ve, me decía él. Entonces mira la cordillera. Entonces mira el mar, le decía yo. Mira para arriba. Dios te revela a través de la creación. Dios te revela a través de la creación. Y él me decía, no, pero es que yo soy... Me molestaba un poco porque me decía, hermano, hermanos, pero es que no somos hermanos. No, que somos hermanos de la humanidad, me decía. Hermano, esto pasa. La pregunta es, ¿cómo está usted para defender su verdad? ¿Cómo estoy yo para defender mi verdad? Le dije, hermano, con mucho amor te lo digo. No soy hermano tuyo. Con mucho amor. Quiero que seas mi hermano, pero no eres mi hermano. ¿Cuál es el parámetro para definir si usted es mi hermano? ¿Cuál es el parámetro que tiene usted para definir si es mi hermano o no es mi hermano? Que somos hijos de un mismo padre. Y él me hablaba que soy hijo de la humanidad. Hermano, no eres mi hermano. Quiero que seas mi hermano. Anhelo que seas mi hermano. Pero así no. Porque para ser hermano tenemos que ser hijos del mismo padre. Hermano, y empezó a decir un par de cosas más, pero de verdad que no se puede encontrar porque prefiero que queden para mí oídos nomás que... Pero mire, ellos son bebés. Ellos son los bebés que van para allá y van para acá. No están parados firmes en la roca que es el Señor. Le dicen algo, se lo creen. Le dicen otra cosa, se lo creen. Son como un barco a la deriva. Van así, cuando los lleve la ola. Ellos son bebés. Nosotros no podemos ser bebés. No podemos ser bebés. Tenemos que seguir avanzando en el conocimiento y en la palabra de Dios. Mire, nosotros tenemos que ya, con el conocimiento que poco que tenemos, porque yo mientras más me introduzco menos sé, pero con el conocimiento poco que tenemos ya debemos discernir algunas cosas. Ya debemos discernir. Voy a leer primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Qué dice? Es una palabra bien conocida. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Y muchos se cuelgan de que examinarlo todo es que hago de todo. Y no leen el versículo que sigue después, que dice, absteneos de toda especie de mal. Entonces no es examinarlo todo, porque con el discernimiento te permite decidir si esto lo hago o no lo hago. Si esto glorifica o no glorifica al Señor. Si no glorifica, no lo haga, hermano. Mire, parece que el hermano Claudio salió, pero él un día, fue el domingo pasado, parece, me habló de un remate. Los que me conocen un poco más saben que yo hubo un tiempo que participé harto en remate. Iba mucho a remate, iba mucho a remate. Pero por gracia y misericordia del Señor salí de ahí, porque entendí que no era lo que el Señor quería, porque todo lo que genera un remate no es del Señor. Avaricia, codicia, enojo, malestar, maldecía, puedo seguir. Me salí de ahí. El hermano Claudio me contó, hermano, si puede, no lo haga, no se meta en ese mundo.
No se meta en ese mundo, hermano. En el mundo del remate es como los juegos de azar, te come, te va comiendo. Cada vez te va la ambición te come. Ves que ganas y quieres seguir y no te das cuenta cuando ya está, perdiste todo. Consejo, absteneos de toda especie de mal. No es mío, no es mi consejo, es del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Sigo, eh, sigo con los bebés. Vamos de allá para acá, ¿no es cierto? Barco a la deriva, vamos de allá para allá. Y dice la palabra que el Nuevo Testamento está lleno de advertencias. Está lleno de advertencias en donde tenemos que poner nuestra mirada y discernir. Hechos 20:30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Romanos 17-18, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a sus propias vientres, y con suaves palabras de lisonja engañan a los corazones ingenuos. Es por eso, hermano, que es tan importante que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, porque no nos vamos a dar ni cuenta, hermano, cuando venga una persona con engaño y astucia, nos va a sacar. Gálatas 1:6-7 dice, estoy maravillado de que tan pronto que hoy os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. Mira, les dice en otras palabras, me sorprende que recientemente hayas recibido la gracia de Cristo y ya estáis siguiendo a otro evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio diferente, le dice en el versículo 7, sino que perturban el que ya está para pervertir a Cristo. Recientemente le dice a los de Gálatas, a la iglesia de Gálatas, les dice, recientemente recibiste al Señor por gracia. Estoy parafraseando ahora. Y recientemente estáis aceptando otro evangelio. Pero no es que haya otro evangelio, sino pescan el mismo evangelio, que es el de Jesucristo, el de salvación, y lo perturban. Y ya te fuiste para allá. Recién lo conociste y ya te fuiste para allá. Cuán importante es poder discernir, hermano. Pedro, segunda de Pedro 2, del 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejerías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Blasfemado, perdón si tengo... Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo de condenación, no se tarda y su perdición no duerme. Hermano, falsos profetas podemos ver constantemente. Sobre todo, creo que el hermano Luis Arturo lo mencionó, los que hablan de la prosperidad. Hermanos, esos son falsos profetas. Los que se llenan los bolsillos. Son falsos profetas, hermano. Necesitamos la ayuda del Señor para poder discernir. Sigo avanzando, voy en el 15. Siguiendo la verdad en amor. 15, perdón. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que en la cabeza es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, siguiendo lo podemos reemplazar por hablando, y sería hablando de la verdad con amor. Es la mejor forma que tenemos para evangelizar. Es la mejor forma que tenemos para evangelizar. Hablando de la verdad, porque la verdad es una. La verdad es una. Pero cómo se dice la verdad, cambia. Ha pasado que muchos predican la verdad y no la predican con amor. ¿Y qué pasa? Generan una barrera, un rechazo. Y la gente no se convierte porque no está el amor. No está el amor. Voy a pasar al 16. Me queda el último. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en Cristo. Hermano, el poder para producir
madurez espiritual no está en lo que yo pueda decir, sino en lo que el Señor puede decir, porque Él es la cabeza de su iglesia. Es Él, como decía al principio, es Él el que edifica su iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué tan edificable está mi corazón? ¿Está edificable? ¿Puedo edificarme? ¿Vengo con un corazón enseñable? Colosenses 2:19 dice, y no asintiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Hermanos, vuelvo a repetir, tomamos la posición de ser llamados hijos de Dios. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Porque aquí lo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solo os queda avanzar, hermano. Unos más rápidos, otros más lentos, pero todos tenemos que avanzar. Y para ir concluyendo, para hacer una breve conclusión, quiero invitar a los hermanos que puedan repartir los símbolos mientras tanto, por favor. Para ir concluyendo, Dios tiene la facultad, aún hoy, Él tiene la facultad para mover a todas las personas a su servicio, a todas. ¿Con qué propósito? De que se perfeccionen los santos. Si ese es el propósito de la iglesia, ese es el propósito de la iglesia, el perfeccionamiento. Vuelvo a repetir, perfeccionamiento, ¿qué es lo que era? Tomar algo que está imperfecto, que seremos nosotros, que nos faltaba algo, para hacerlo perfecto, casi perfecto y útil. Hermanos, seamos útiles en lo que el Señor nos demanda. ¿Nos queda camino? Sin duda. Yo mientras más me introduzco, más pequeño me siento. La labor principal de la iglesia es el perfeccionamiento de los santos. Todos somos santos del Señor. Por gracia y misericordia pasamos de muerte a vida. Por gracia. Como decía Felipe, por gracia, regalo inmerecido. Por gracia pasamos de muerte a vida. Dios ha dado a su iglesia una enorme responsabilidad. Hacer discípulos en todas las naciones. ¿Pero qué involucra eso? ¿Qué involucra ser discípulo? Involucra predicar, enseñar, sanar, nutrir, dar, administrar, edificar y muchas tareas más. Si tuviéramos que hacer esto solo, si tuviéramos que predicar solo, enseñar solo, sanar solo, nutrir solo, dar solo, administrar solo, edificar solo, no podríamos solo. No podríamos. Sería imposible. Es Dios, a través de su Espíritu Santo, el que nos llama a no estar pasivos y sino estar activos, hermano. Cada uno tiene un propósito, hermano. Si lo descubrió, gloria a Dios. Si no lo ha descubierto, ore al Señor. Pero que le muestre el propósito que tiene para con su iglesia. Porque es la iglesia el lugar que Él estableció para dar crecimiento a los suyos. Esto significa que tiene que haber un cambio. Y ya lo comenté la vez pasada que me tocó compartir, las últimas 2 veces que hablamos del perdón, que cuán importante es perdonar y cuán importante también es pedir perdón. Pero también es recordar el arrepentimiento. ¿A qué llama profundamente el arrepentimiento? A cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Y solo no podríamos. Solo no podríamos. Es el Señor el que mueve a su iglesia, hermano. Lo invito a alabar al Señor esta mañana.